El abrigo de gabardina a cuadros aún sostenía el rocío de la mañana cuando David lo sacudió y lo colgó en una percha en el vestíbulo de la vieja casa de piedra con un tejado a dos aguas al final del callejón. Había estado colgado en el poste del jardín mientras caía la oscuridad y rodaba hacia el amanecer, haciéndose visible a través del café humeante mientras el propietario miraba el suelo fresco del huerto, la pala lista para desenterrar verduras cuando fuera necesario. Exactamente a las 9 a.m., cuando el reloj marcaba en la repisa, hubo un golpe en la puerta y su cuchara se precipitó al suelo. Fue una apertura apresurada, un giro limpio del pomo, pero aún así apresurado. Buenos días, señor. ¿Es usted David Moorhus? El más alto de los dos caballeros bastante comunes estaba de pie en el porche, mirando más allá de él que hacia él. Sí, señor, soy yo. ¿En qué puedo ayudarles? Soy el teniente detective Simpson, y este es mi compañero, el detective Sigerson. Asintió casi imperceptiblemente hacia el hombre más bajo que estaba detrás de él. ¿Podemos pasar? Estamos investigando un asunto relacionado con Lydia Moorhus. Ella es su esposa, ¿verdad? La sorpresa cruzó el rostro de David, y rápidamente invitó a los caballeros a entrar en la sala de estar, ofreciéndoles refrescos una vez que estuvieron sentados. Ambos hombres aceptaron la oferta de manera estrictamente profesional y continuaron con sus preguntas. Señor Moorhus, ¿cuándo fue la última vez que vio a su esposa? Preguntó el teniente detective, su mirada errante observando el entorno y la decoración de la habitación. Supongo que fue el fin de semana pasado, el sábado por la mañana para ser preciso. Ella fue a visitar a su familia en Jairem, su madre vive en una vieja granja y parece no estar del todo bien. ¿De qué se trata esto, detective? Ambos detectives intercambiaron miradas antes de que el líder continuara, ignorando su pregunta. Ya veo. Según entendemos, usted dirige una empresa en la calle Congress, trabajando con acciones, inversiones, ¿verdad? David simplemente asintió, pero notó la preparación de sus interrogadores. Así que, ¿ha hablado con ella desde que se fue? No, ella prefiere así cuando está en el norte. Ella entiende cómo me siento acerca de muchos miembros de su familia, y viceversa. De nuevo, ¿de qué se trata esto? ¿Conoce a un tal Philip Bergman? Intervino bruscamente el detective más bajo. El hombre mayor parecía ligeramente molesto por la interrupción, pero no dijo nada. He oído el nombre, pero no creo que me haya presentado formalmente a él. Tal vez les gustaría hablar con la señora de al lado. Creo que solía ser una Bergman. Su nombre es Rosalind Sanders, ese es su apellido, pero estoy seguro de que solía ser una Bergman. Quizás por hábito nervioso o evasión inconsciente, David miró inadvertidamente hacia el fondo de la casa donde la puerta que conducía al jardín aún estaba abierta al aire fresco. Dadas las circunstancias, señor Moorhus, sospechamos que puede haber más que simples coincidencias en juego aquí. Hemos contactado a la familia de su esposa, y no han sabido nada de ella, nada desde su última visita el mes pasado. Estoy seguro de que puede entender nuestra preocupación. David miró a los dos hombres por un momento. ¿Sospechan que este tipo, Philip Bergman, tiene algo que ver con la desaparición de Lydia? El teniente detective Simpson miró directamente a David y le dijo que en este momento no tienen suficiente información para sacar tal conclusión. ¿Hasta dónde usted sabe, estaba la señora Moorhus relacionada con Philip Bergman? Quizás fue un destello de preocupación por una circunstancia no deseada reflejada en su frente o en lo más profundo de sus ojos. Estaba seguro de que los detectives lo notaron, pero no dijo nada y simplemente negó con la cabeza. Querremos registrar la casa y los alrededores, señor Moorhus, procedimiento estándar, ¿sabe? ¿Qué? Pero no soy sospechoso en este asunto, por supuesto. Los detectives lo miraron y dejaron de lado las formalidades. Podemos obtener una orden si es necesario, señor. En ese caso, necesitaré a mi abogado.
Disculpándose, David se retiró a su oficina y realizó varias llamadas antes de regresar a la sala de estar e informar a los detectives que su abogado ya estaba en camino y que necesitarían una orden para proceder más allá. Los dos hombres simplemente se miraron, y el oficial mayor, disculpándose, salió al porche, donde solicitó una orden. Media hora más tarde, llegaron otros dos policías con el abogado de David, y la búsqueda y la investigación continuaron. 2 semanas antes, Lydia Moorhouse estaba tendida en una silla de mimbre colocada en el soleado porche de Rosalind Sanders, observando cómo la pareja disfrutaba de la compañía mutua. Rosalind se recostaba en una tumbona y Philip, su exmarido, estaba sobre ella. Ambas mujeres se levantaron y fueron a la cocina antes de regresar con batas y bebidas. Philip ya estaba en traje de baño y había elegido su tema, nuevamente de negro, y se acomodaron. Rosalind simplemente rodó los ojos ante la vista y se volvió hacia Lydia. ¿Todavía crees que podemos lograr esto?, le preguntó a su vecina mientras la mujer miraba a su exmarido. Si no lo creyera, no estaríamos aquí. Además, David, es solo un pusilánime cuando se trata de mí. Si fuera más como Philip, lo habría dejado, respondió Lydia, acercándose a Philip. Tan pronto como tengamos el dinero, Philip se encargará del resto, le dijo Lydia a Rosalind, mientras Philip se frotaba las manos con alegría. Dijiste 6 millones, ¿verdad? ¿Lo dividiremos entre los 3? Lydia miró a Philip, frunció los labios y asintió con aprobación. No siempre había sido tan calculadora. Recordaba los buenos años, pero había terminado siendo algo insatisfactorio. En algún lugar había pastos más verdes, anillos más grandes, modelos nuevos y adornos brillantes. David era aburrido, tan predecible, tan insípido, y luego llegó Philip con su energía y resistencia eternas, y su interruptor de diversión puesto en eterno. Le dijo que destruiría a cualquiera por ella, y ella lo creyó. Quizás la pendiente resbaladiza había comenzado hace muchos años en Hayrem, donde su madre estacionaba la vieja y agrietada Erstram detrás del cobertizo en la granja desordenada de su familia. Lydia y su hermana compartían las camas desplegables mientras su madre entretenía a toda clase de basura en el otro extremo, a menudo enviando a las hermanas a jugar al cobertizo hasta que sus placeres estuvieran saciados. Sus vidas habían visto un interminable desfile de hombres que iban y venían, infiltrándose en los círculos de ambas niñas, continuando hasta que Lydia huyó, sin terminar la escuela secundaria. Se equiparaba a sí misma con los sufrimientos que ofrecía su madre y su familia, y eligió escapar, acompañada por la promesa de convertirse en cualquier persona, en cualquier cosa, simplemente no en quien era, viviendo en esa pecera. Y sin embargo, al final, la manzana mira hacia atrás a la rama de la que cayó. Rosalind observó en silencio tenso hasta que susurró, «Quiero verlo destruirlo». Por alguna extraña razón, los tres encontraron esto lo más gracioso y estallaron en risas al unísono. El teniente detective se levantó, mirando el suelo fresco en el jardín, frotándose la frente pensativamente. Ya había sondeado la tierra suelta con un palo y no encontró nada. Y sin embargo, había algo en eso que no le cuadraba. La tierra era más arenosa y mucho más ligera que la tierra oscura que la rodeaba. Estaba fuera de lugar. ¿Trabajas mucho en tu jardín, señor Moorhouse?, preguntó. Sí, he estado preparando camas, pensando en una buena cama de verduras para plantar el próximo otoño. Pero aún quedaba sin resolver. Los detectives y otros miembros del equipo de búsqueda recorrieron la casa y el sótano, así como los alrededores, antes de reunirse frente a la casa, charlando animadamente. David los observaba con su abogado. Es un procedimiento estándar, David. No me preocuparía en este punto, pero ciertamente necesitamos sentarnos y discutir los eventos del día y tomar precauciones. La policía se quedó en el patio durante bastante tiempo, mientras algunos vecinos se reunían en sus buzones, desconcertados por todo el alboroto. La casa de Rosalind Sanders permaneció silenciosamente tranquila, como si estuviera vacía y desinteresada, ni siquiera las cortinas se movían. La mirada concentrada de David fue interrumpida por el zumbido de su teléfono en el bolsillo. Hecho, decía el mensaje de texto. No hacía falta decir más.
Dos detectives bajaron por el sendero y se acercaron a la casa de Rosalind, llamando al timbre y golpeando varias veces la pesada puerta de roble que daba a la calle, pero sin éxito. Miraron entre los arbustos e incluso a través de una de las ventanas antes de rodear la parte trasera de la casa. Sigerson se agachó y recogió algo cerca de la puerta trasera que conducía al soleado porche. «Encontré algo que necesitas ver», llamó a su superior. Con manos enguantadas, el detective principal sostuvo la evidencia a contraluz y la examinó cuidadosamente antes de silbar a los otros oficiales que aún estaban en la escena junto a la casa contigua, y se apresuraron hacia la parte trasera de la casa de los Anders. Por supuesto, deliberaron durante unos momentos hasta que el mejor de ellos giró el pomo y entró en la residencia desprotegida. El abogado de David se acomodó en un sillón mullido en la oficina y hojeó registros, mientras su cliente observaba lo que ocurría al lado. Pronto, otro coche se detuvo y llegaron dos policías más a la escena. Pasaron 15 minutos más, y un frenesí de actividad agitó el vecindario. Llegó otro coche de policía, seguido por una ambulancia, y todos entraron en la casa vecina. Durante unos minutos, los oficiales entraron y salieron, yendo y viniendo entre la puerta principal y el patio trasero. «Obviamente encontraron algo», exclamó el abogado, observando cómo los paramédicos entraban por la puerta principal con una camilla. Casi una hora más tarde, emergieron con varias bolsas negras de plástico aseguradas en la camilla y dos investigadores siguiendo detrás. Mientras cargaban la camilla en el coche, el teniente detective Simpson y el detective Sigerson regresaron a la residencia Moorhus. «Señor Moorhus, abogado, nos gustaría que su cliente bajara a la comisaría para que podamos tomar declaraciones adecuadas», dijo Simpson, mirando al abogado. «No hay necesidad de eso. Mi cliente no tiene nada más que decir más allá de lo que ya se ha dicho. Cualquier cosa que quieran preguntar puede hacerse aquí mismo, pero nuevamente, en este momento, no tiene nada que decir. Si van a acusar a mi cliente, háganlo ahora». «Saben que podemos arrestarlo», dijo el detective más bajo, mientras su superior fruncía el ceño hacia él. «Y yo obtendré una orden antes de que puedan tomarse un café. Pero por ahora, si han terminado su búsqueda, terminemos, ¿de acuerdo? Entendemos que la orden les da derecho a regresar si así lo desean, pero insistiré en mi presencia si lo hacen, es el derecho de mi cliente». Ambos detectives no estaban muy contentos de ser despedidos tan fácilmente, pero al igual que el abogado, sabían que Moorhus no tenía elección si no quería. Una orden de habeas corpus lo liberaría antes del atardecer, especialmente dada la bien conocida conexión del abogado. Aún así, Simpson reflexionó sobre pensamientos persistentes. La tierra fresca seguía despertando su interés, y había algo más. Externamente, la casa estaba modestamente amueblada, pero cada detalle, la elección de los acentos hablaba de refinamiento y riqueza. La bandeja de mármol junto al sofá no era una imitación comprada en una tienda. La riqueza era discreta, casi intencionalmente disfrazada por la simplicidad. Después de muchos años en la fuerza policial, una cosa sabía este hombre: el dinero siempre era un posible factor motivador a considerar en circunstancias sospechosas. Y ahora las circunstancias, al menos al lado, eran más que sospechosas. La gente y aún más misterio ocuparían el tiempo de los detectives en esta etapa, y por supuesto, una visita a la residencia Moorhus seguiría. Todo estaba bien hasta que se dieron cuenta de que Lydia era la única con pasaporte, y Philip tenía órdenes de arresto pendientes, y a Rosalind solo le interesaban las fiestas, sin importarle dónde. Lydia decidió que se separarían cuando todo terminara. En cualquier caso, ambos eran personas tontas. Los mejores planes nunca encajan del todo bien con la estupidez y las mentes confundidas. Rosalind y Philip propusieron deshacerse de él, dando razones para pensar que David se había fugado con el dinero. Lydia encogió los hombros y estuvo de acuerdo cuando se sugirió. Lydia reflexionó sobre las acciones de los últimos días. Obtener las contraseñas resultó ser fácil, mucho más fácil de lo que pensaba. Estaban en el pequeño libro negro de David, justo allí en el cajón delantero. Cuando todo estuviera hecho, tendría que borrar sus huellas,
pero no podía hacerlo hasta que las transacciones se completaran unos minutos después de la transferencia. Era su parte del trato. Philip y Rosalind se encargarían de David, y se encontrarían aquí nuevamente, en la casa. Al caer la tarde, la policía dejó la escena del crimen vecina, excepto por un coche patrulla solitario estacionado en la acera, y el oficial de guardia nocturna que observaba desde el asiento delantero. Sirviéndose una taza de té en la cocina, David sacó galletas de la caja de pan y colocó una con un trozo de jamón, lanzando el pedazo rebelde al gato de pelo negro a sus pies. Una sonrisa apenas perceptible jugaba en sus labios mientras recordaba ese día. El detective principal era lo suficientemente astuto, incluso demasiado astuto para su propio bien, mientras que el joven era simplemente una especie de mecánico, realizando trabajos policiales de rutina, esperando la recompensa en forma de donas. La audacia de sospechar de él de complicidad, la audacia de actuar directamente en contra de todo, gracias a que el abogado trató con el bebedor rápidamente, y se fueron con las manos vacías, o aún estaría entreteniendo su imaginación incluso a estas horas tardías, pensó para sí mismo, preparándose para dormir. La mañana llegó rápidamente y David se dirigió a su oficina para ayudar en la auditoría rutinaria de transacciones bancarias y actividades de cuentas. Aunque administraba una cartera muy rentable, el personal de la oficina era económico y eficiente, 3 empleados ayudaban a gestionar las cuentas, y el gerente de la oficina se encargaba de tareas varias. Señor Morpus, creo que tenemos un problema. Una mujer robusta y de aspecto severo le habló bastante enérgicamente durante el descanso del almuerzo. Se realizaron, o más bien se intentaron realizar, una serie de transferencias muy grandes, y todas excepto una fueron detenidas por las medidas de control que implementamos aquí en la oficina. ¿De qué estás hablando, señorita Allen?, dijo mientras otros miembros del personal levantaban la vista. Quiero decir, se abrieron varias cuentas de clientes para transferencias bancarias el viernes por la tarde y fueron bloqueadas por las medidas de control de cuentas que implementamos aquí en la oficina, todas excepto la suya. Como resultado, se transfirieron 1.6 millones de dólares, todos a una cuenta en las Islas Caimán abierta por su esposa, y aparentemente, esa cuenta ha sido vaciada por transferencias posteriores. Un par de horas más tarde, el abogado de David, uno de los directores del banco, un auditor, un agente especial y 2 detectives ya conocidos se reunieron en la sala de conferencias de la oficina, discutiendo las nuevas revelaciones. Lydia Morpus aparentemente obtuvo acceso a las cuentas de inversión e intentó escapar con casi 18 millones de dólares, y como fracasó, transfirió solo los fondos restantes de su esposo, que ascendían a 1.6 millones de dólares. Morpus, podrías haber hecho esto tú mismo. Habló el detective Sigerson antes de que interviniera su superior. El teniente detective simplemente rodó los ojos y negó con la cabeza. ¿Por qué necesitaría hacer algo? Estoy aquí mismo, y es mi dinero el que ha desaparecido, no el de otra persona. Respondió David indignado, mientras su abogado le tomaba la mano para mantener la calma. Señor Morpus, ¿por qué tardaron tanto en descubrir un robo obvio?, preguntó Simpson. Sé que no hice ninguna transacción el viernes por la tarde, y como el lunes fue feriado, no estuve en la oficina hasta hoy. Tuve reuniones con clientes el martes y ayer, bueno, saben dónde estaba. Auditamos nuestras cuentas todos los jueves. Somos una empresa pequeña. Simpson reflexionó sobre la respuesta de este hombre y eventualmente llegó a una especie de acuerdo. Tendría poco sentido para él orquestar el robo de su propio dinero, y como director ejecutivo de su empresa, pasar por alto los controles sería su prerrogativa. En ese momento, todas las pruebas parecían apuntar a la participación de su esposa. Una llamada interrumpió sus pensamientos, y unos minutos después, regresó junto a su compañero y David. Parece que el auto de la señora Morpus fue encontrado en el estacionamiento a largo plazo del aeropuerto de Manchester esta mañana temprano, y acabamos de recibir una notificación de la policía estatal. Diría que actualmente ella es la persona principal de interés y sospechosa. ¿Y las personas encontradas cerca de la casa del señor Morpus?, preguntó el abogado de David. Identificadas como Philip Bergman hoy temprano y un segundo hombre, cuya identidad es desconocida.
respondió Simpson con cara de piedra. No es una tarea agradable en absoluto. En cuanto a Rosalind Sanders, no tenemos idea de dónde está en este momento. No voy a hacer demasiadas suposiciones aquí, pero la señorita Sanders y la señora Morcus podrían estar involucradas juntas, o estos dos crímenes podrían ser eventos completamente separados. Simplemente no lo sabemos con certeza hasta que todas las pruebas sean procesadas por el laboratorio estatal. Señor Morcus, le voy a pedir que esté disponible para más interrogatorios si es necesario, y probablemente querremos volver a visitar ambas propiedades. A partir de ahora, los casos de fraude electrónico serán manejados por las autoridades federales. David y su abogado, por supuesto, estuvieron de acuerdo, y los detectives recogieron sus materiales, mientras que dos agentes establecieron un centro de procesamiento de datos en la sala de reuniones de la oficina. Ya habían rastreado la transferencia inicial e identificado 6 transferencias desde cuentas en las Islas Caimán, cada una dirigida a una cuenta offshore diferente y actualmente no rastreable. Al final del día, Lydia Morcus tenía una orden federal de 8 puntos por fraude electrónico y molves. Acción de fondos. Rosalind Sanders permanecía de interés tanto en relación con los incidentes en su hogar como posible cómplice en los crímenes de Lydia. Lydia apareció en las noticias nocturnas mientras David se servía un bourbon y le agregaba un cubito de hielo. Ver su foto en la pantalla fue desconcertante y satisfactorio a la vez, desconcertante en que había tantas preguntas sin respuesta, y satisfactorio al darse cuenta de que no estaba implicado en estos actos atroces. Lydia podría haberlo hecho, tal vez no hace 10 años cuando se conocieron, pero ahora, sí, ella podría haberlo hecho. Ayer parecía que citaba este cliché, pero era una verdad razonable. Lydia frecuentaba bares y clubes. Estaba un paso o dos por debajo de una dama, pero tenía buenos modales y aguantaba bien la bebida. Además, era la mejor mujer que David había tenido, y como estaba encantado por ella y su ingenio particular, pronto formaron una pareja animada. Lydia Morcus era una mujer atractiva de formas ásperas, con aproximadamente 5 pies 6 pulgadas de altura, con caderas y labios llenos, siempre lista para fruncir el ceño o sonreír. Por un tiempo, intentó teñirse el cabello rubio, pero eso restaba a su atractivo natural. Los dos convirtieron un romance rápido en un matrimonio lucrativo, y a medida que el negocio prosperaba, los confortes encontraban expresión en la mayoría de los aspectos de su relación. Después de unos años, el atractivo ahumado se desvaneció, y se movieron por la vida como muchas otras parejas, un día aquí, una semana allá, y luego repitiendo lo mismo. Mientras David estaba contento con la mayoría de su suerte, Lydia anhelaba algo más, tal vez la atención que disfrutaba como mujer soltera. Con el tiempo, lo encontró entre las sábanas en una habitación de hotel del centro con toda una serie de amantes, cada uno con sus propios talentos y limitaciones. Finalmente, encontró su igual y estableció sus límites ilimitados. Rosalind Sanders se mudó a la casa vecina, y pronto Lydia se convirtió en una invitada regular mientras su esposo atendía su negocio. De cabello oscuro y no ajena a la infidelidad, Rosalind alimentó la sed de aventura de Lydia con encuentros después del almuerzo en varios bares y recogidas en la zona costera de la ciudad portuaria. Esto continuó con una creciente adicción a las emociones, desde el próximo momento de hacer el amor en cualquier habitación disponible con poco aviso. Lydia era más astuta que Rosalind, mucho más astuta, cuando las fiestas no nublaban su mente. Luego, Philip comenzó a visitar a Rosalind. Ambos estaban casados una vez, pero ella lo divorció cuando fue enviado a prisión unos años antes, pero continuaron viéndose esporádicamente después de su liberación. Fue enviado de vuelta por otro año, y solo entonces comenzó a aparecer cuando Lydia estaba cerca. En una semana, durmió con Lydia y su amiga. Una desventaja de tal vida es que cuelga en el rostro como una máscara, no manifestándose exteriormente, aunque en algunos casos, lo hace. Afecta el carácter y las acciones de una persona, sus deseos e intereses, y para una mente discernidora, se vuelve evidente. A pesar de todas sus intenciones y expectativas de prudencia, Lydia no pudo ocultarlo cuando la consumía. Un romance casual durante el día con un gerente de seguros vecino del negocio de David, eso era una cosa.
reuniones con Rosalind, Philip y un par de hombres más, eso era completamente distinto. Anhelaba las emociones que esa experiencia desataba, y a partir de ese momento, estaba perdida. David vio sus acciones y juzgó la equidad a su manera. Este no es el final de la historia, y puedes escuchar la continuación ahora mismo, pero antes de eso, escribe lo que piensas sobre lo que sucedió en los comentarios, y luego puedes seguir el enlace en las descripciones y escuchar la continuación gratuita en nuestro Patreon. Te esperamos allí.